Hoy por hoy, Ávila. Cadena SER. A la 1:32 nos vamos a acercar hasta el Valle del Tiétar, porque allí esta tarde, en la localidad de Piedralaves, se va a presentar por parte de la SEVAT, la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, yo creo que un interesantísimo libro, La Guerra Civil en el Valle del Tiétar, Diario de Operaciones de la Columna del Rosal, septiembre-octubre 1936. Es el título de esta obra que, como decimos, edita la serie Monografías del SEVAT, de la Sociedad de Estudios del Valle del Tiétar, y que ha escrito José María González Muñoz. José María González, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De dónde surge este libro? Bueno, en realidad el origen proviene de una serie de errores que se han ido repitiendo y sobre todo de la falta de fuentes. Nos hemos dado cuenta de que el estudio de la guerra civil, que parece que está muy trillado, está muy repetido, no quedaría nada que contar, nos damos cuenta que lo referente al Tiétar, las fuentes, o sea, los documentos originales no se han publicado. Y ese es quizás el origen al que nos estamos ciñendo. En ese sentido, ¿qué es lo que recoge el libro? Porque ahí aparece ese subtítulo de Diario de Operaciones de la Columna del Rosal. Sí, quizás ese es el eje principal, pero es una visión nueva la de este estudio de la guerra civil, porque tratamos documentación de ambos bandos. Es decir, aunque sí que el diario de operaciones de la Columna del Rosal nos ha parecido quizás el más importante, entre comillas, para dedicarle el título, vamos mezclando y contrastando la documentación de los dos bandos. Es decir, vamos viendo qué es lo que ocurre día a día y cómo en un bando y en otro se están preparando de cara a la batalla, se están reforzando, están teniendo problemas, retrasos, para ir viendo un poco lo que es el eje de la contienda, porque realmente es un mes, es decir, desde el 8 de septiembre, que es la fecha en la que los dos ejércitos rebeldes se unen en Arenas de San Pedro, después de la caída de Talavera, el 8 de septiembre es cuando ya finalmente la Columna Rosal se incorpora al Valle del Tiétar. Y ahí ya empieza, obviamente, el enfrentamiento con la Columna Yagüe, tanto la Columna Monasterio como las otras columnas que por lo que es por la parte de Toledo van avanzando, son las batallas que van teniendo lugar en escasamente 30 días. ¿Cómo fueron los enfrentamientos allí en el Valle del Tiétar? Pues en realidad es una zona que, aunque no, entre comillas, no tenía carreteras principales, es decir, no favorecía el avance de blindados ni de grandes camiones, por así decirlo, puede ser una batallas a la antigua usanza, es decir, es en las que aún la caballería, la columna principal rebelde que avanza es la columna de José Monasterio, que es una columna de caballería con el regimiento Farnesio. Entonces es ataque de caballería. No disponían en muchos casos la columna Rosal, por ejemplo, de efectivos antiaéreos. Hay diversos bombardeos en el Tiétar, obviamente para ayudar el avance rebelde, y quizás sea pues una guerra de escaramuzas, es decir, avance de infantería con caballería, posiciones, obviamente no hay posiciones defensivas, no existen muros, entre comillas, trincheras, con lo cual yo por así diría, a la antigua usanza, es decir, es los pueblos como son y los caminos como eran, y van estableciendo pues pequeñas batallas antes de entrar en Mijares, antes de entrar en Gavilanes. Por ejemplo, Lanzaíta, quizás sea de las zonas más llanas, pues es un enfrentamiento frontal entre una artillería que va viniendo con su infantería y las posiciones que la están defendiendo. Había mucha diferencia entre unas fuerzas y otras, porque lo cierto es que las fuerzas rebeldes, las fuerzas de los nacionales que se sublevaron, no es que pasaran por encima, pero bueno, conquistaron toda esa zona a las fuerzas leales a la República. En realidad, sí, es decir, las fuerzas rebeldes vienen en aquel momento ya con parte de la ayuda alemana, es decir, y luego tienen el ejército regular, que es un ejército pues expedicionario que viene de batirse, entre comillas, en el norte de África. Es decir, es gente con experiencia, tienen medios, tienen refuerzos. Por ejemplo, la documentación rebelde, que tenemos el diario también de operaciones de la Columna Monasterio, ellos tienen refuerzos constantes, están pidiendo, mándame una sección de ametralladora, mándame más material bélico. Y es el mismo requerimiento que hace la Columna del Rosal a Madrid, pero desafortunadamente por la documentación que tenemos, pues no les va llegando. Hay una cierta desventaja. Yo creo que es obvio que hay un ejército de milicianos, que es la Columna del Rosal, y otros grupos de milicianos que ya existían anteriormente, que estaban en la zona, pero se enfrentan a un ejército expedicionario, con voluntarios de falange también, es decir, no solamente el ejército expedicionario. Pero sí hay diferencia, es decir, yo creo que en ese sentido hay que verlo desde el punto de vista de que, entre comillas, el ejército republicano o leal que había en esta zona lo tuvo bastante difícil. ¿Hubo muchos habitantes del Tiétar que se implicaron en la batalla, bien en uno u otro ejército?
Sí, obviamente. Es decir, en el ejército expedicionario que va avanzando hay, entre comillas, personas de los pueblos que se han unido, voluntarios falangistas, que a lo mejor se escaparon en julio, se fueron en julio-agosto y ahora vienen con el ejército. Y luego, obviamente, es una guerra civil, es decir, hay personas del pueblo que, entre comillas, toman un bando y que ya no pueden quedarse. Es decir, una vez que han tomado el mando, cuando se produce la retirada de cada pueblo, las personas de ese pueblo se tienen que ir. Ahí, por ejemplo, hay un testimonio. Hubo, por ejemplo, varios gallegos que estuvieron combatiendo la Columna Rosal. Uno de ellos publicó unas memorias y él cuenta la retirada de Casavieja. Lo citamos en el volumen. Y él cuenta como que en Casavieja, a las 2, 3 de la tarde, cuando se tienen que evacuar, las familias tienen que coger lo que pueden, a los niños, a los ancianos, e irse. Es decir, hay una parte de cada población que obviamente se fue del Tietar. Unos volvieron posteriormente en el 39, al final de la guerra civil, y otros ya no volvieron. ¿En el libro analizas también la represión que se produjo en la zona o no? No, este es un libro exclusivamente de operaciones militares. Uh-huh. O sea, la represión en cualquiera de los dos bandos, porque la represión en realidad no tiene carácter político, cada bando ejerce su represión, obviamente. No entramos en ese apartado. Es un libro exclusivamente de operaciones militares y lo que queríamos un poco era, entre comillas, pues corregir ciertos errores que todos hemos tenido. Yo, en mi caso también, en mis primeras publicaciones, es decir, tenemos ese tipo de errores porque pensamos que las cosas son blancas o negras, ¿no? Es un poco quizás la tónica. Desde ese punto de vista, ¿qué luz viene a dar este libro a lo que se conocía o a lo que estaba publicado y escrito de cómo habían sido esos enfrentamientos en el Valle del Tietar? Pues, por ejemplo, es el mito. Es decir, esta columna del Rosal es una columna anarquista. Una columna que su ideario político eran libertarios. Pero es una columna que se ciñó a rajatabla a las instrucciones del gobierno republicano, es decir, ella la enviaron a luchar al Valle del Tietar y se vino al Valle del Tietar, es decir, acató órdenes del gobierno republicano. Se puede indicar que a lo mejor una columna libertaria no existía organización, podemos pensar, ¿no? Uh-huh. Estos estaban todos los días en constante contacto con lo que es el Estado Mayor del Ejército. Parte de esta documentación es los partes diarios que ellos envían al Estado Mayor sobre cómo están las operaciones y qué necesitan. Y luego, por último, creo que también es importante, una columna anarquista no podría no tener organización ni querer luchar con los demás y puede ser independiente. La columna de Rosal se coordinó con las otras columnas, estaba la columna López Tienda en la zona de Amorcuende y la columna Mangada en la zona de la Sierra. Y ellos se coordinaron y traspasaron efectivos para ayudarse, entre comillas, cuando lo necesitaban. Es decir, creo que son los tres mitos, ¿no? Es decir, el pensar que el movimiento libertario, esta columna libertaria, actuó de manera independiente, por ejemplo, no actuó de manera independiente, sino coordinada con el resto, acató órdenes de la República. Y luego quizás tocas un poco el tema de la represión. En la documentación de los años 40 que se ha consultado, por los años 40 en la causa general, no se ha encontrado ningún testimonio de ninguna persona que indicara que la columna Rosal ejerció, entre comillas, una represión sobre los habitantes. Sino más bien hay testimonios en el otro sentido, en el que indicaban que cuando se les entregaban prisioneros, muchos de ellos, el propio teniente coronel del Rosal, lo que hacía era liberarlos posteriormente. Bueno, estos son testimonios, es decir, es una escasa visión. El otro tema que también quería comentar es que, por suerte o por desgracia, nos falta mucho que conocer de la guerra civil en el Tietar. Es decir, porque la información que tenemos es muy fragmentaria. Incluso ahora, por ejemplo, están surgiendo nuevas preguntas. Gente que ya ha leído el libro me comenta, oye, mira, pues en este combate que hubo aquí mi bisabuelo me contó. Es decir, aún estamos intentando conocer lo que realmente ocurrió. ¿Dónde has buceado? ¿Dónde has conseguido las fuentes? Una es el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca, que está hay documentación. Luego está el archivo de Ávila, que también hay documentación de la Guerra Civil. El Archivo General Militar de Segovia, en el que están los expedientes de los militares. El Archivo Histórico Nacional, en la sección de fondos contemporáneos. Hemos ido un poco intentando extraer, pero ya te digo, de los dos bandos. Es decir, es un libro que, por ejemplo, aquí hay una sección de biografías en las que repasamos biografías de militares rebeldes. José Monasterio, por ejemplo, Joaquín Cebollino, Lisardo Doval. Es decir, no solamente entramos en lo que es la columna Rosal en sí mismo. ¿Cuánto tiempo de trabajo te ha supuesto este libro? La verdad es que, tiempo es un hobby, entonces creo que no se evalúa, pero lo empecé en el 2008. Pero claro, yo por motivos profesionales pues tengo que estar fuera de España, entonces el tiempo se me acota, ¿no? Uh-huh. Una curiosidad, de todo lo que sucedió, de todos estos enfrentamientos y estas batallas en el Valle del Tietar, ¿queda algún resto material en la zona?
Muy poco, quedan algún tipo de... Bueno, quedan defensas antiaéreas donde está en Casavieja, en la zona de la dehesa, donde está el aeródromo de la Iguisuela. Ahí hay una zona de defensas antiaéreas, porque ahí, bueno, esa base entre comillas, luego hubo italianos a partir del 36-37, hubo tropas italianas ahí establecidas, ¿no? Y queda algún tipo, no son búnkers, son como pequeños nidos, es una pequeña fortificación con 2 o 3 agujeritos, seguramente son zaurdas reutilizadas con efectos defensivos, pero muy poco, ¿no? Realmente fueron 20-30 días de combate, o sea, no hubo ni tiempo de construir defensas, ni se estableció un frente de manera prolongada para trincheras, fortificaciones, alambradas o cualquier tipo de estructura defensiva, ¿no? Como sí que hay en la provincia de Madrid, por ejemplo. En Madrid sí hay bastantes restos. Has comentado el tema de que con el libro surgen nuevas preguntas acerca de cómo fue cómo se vivió la situación de la guerra civil allí en el Tietar. ¿Estás pensando en responder algunas? Vamos, que si vas a ampliar o estás pensando en trabajar en algún otro tema. O sea, yo creo que quizás uno de los proyectos será seguir publicando la fuente, ¿no? Y creo que las fuentes también del Ejército Rebelde. Aquí lo que hacemos es citar algunos fragmentos de las fuentes, pero creo que también merecerían, por ejemplo, la columna Monasterio, sí merecería también tener un volumen con sus fuentes, es decir, con sus partes de operaciones, para que entendamos un poco de manera continuada cómo desde el otro bando, el bando que iba atacando, entre comillas, cómo se fueron organizando y cómo iban estructurando sus operaciones. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto es un dato anecdótico, ¿no? El 3 de septiembre, después de caer Talavera, las instrucciones que tiene el Ejército Rebelde es que el 8 de septiembre ya estén en Casavieja, por ejemplo. A Casavieja no llegan hasta el día 30. El 22 de septiembre también quieren el 27 de septiembre estar en Casavieja. Es decir, reconstruir un poco también todo el momento del Ejército Rebelde puede ser quizás el próximo trabajo. Pues es el contenido del libro que se presenta esta tarde, ¿verdad? Sí, esta tarde a las 7:30 en Pierre-Laves. Es que tenía aquí yo 2 dudas. Tenía el cartel día 4, pero en otros sitios venía apuntado que era el sábado 4 de agosto. Así que alguna de las cosas estaba equivocado y es hoy. Viernes 4 de agosto a las 7:30 de la tarde. Esta interesante publicación que viene a arrojar luz acerca de lo que sucedió. Recordemos que en Ávila fueron 2 zonas fundamentalmente en las que hubo combates durante la Guerra Civil. Hubo represión en toda la provincia, pero combates fue en el Tietar, y luego la zona de Pinares, Navalperal de Pinares, las Navas del Marqués, Hoyo de Pinares, fueron las zonas donde hubo combates, hubo frente de guerra, y una de ellas es de la que se habla en este libro, La Guerra Civil en el Valle del Tietar, diario de operaciones de la columna del Rosal, septiembre-octubre 1936. Su autor nos ha acompañado, al que le agradecemos un montón su presencia en estos micrófonos. José María González Muñoz, un saludo, muchas gracias y enhorabuena por el libro. Muchas gracias a vosotros por contactarnos. Serávila.es. Más Ser Ávila cuando y como quieras.